empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en la Administración Pública, con la temática titulada Gestión de Sistemas de Vigilancia Epidemiológico Ocupacional. Damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Dayana Carolina Lago Felipe. Ella es psicóloga, especialista en seguridad y salud en el trabajo, magíster en gestión humana y desarrollo organizacional. Doctora Dayana, muy pero muy buenos días y bienvenida. Bien, muy buenos días para todos, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros el día de hoy en este espacio educativo. Vamos a estar trabajando ya en nuestro cuarto tema de la ruta de conocimiento. Hoy vamos a estar hablando de la gestión del sistema de vigilancia epidemiológico. Importante tener en cuenta que cuando hablamos de gestión es cómo llevarlo a cabo. Es decir, qué aspectos tener en cuenta al momento, por ejemplo, de redactar el documento, al momento de armar nuestro sistema o decidir si hay o no que hacer, que abrir un sistema de vigilancia epidemiológico para determinadas causas. Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Como siempre, arrancamos con nuestro sondeo para ver cómo apropiamos el contenido de lo que vayamos a hablar el día de hoy. Claro que sí, doctora Dayana. Vamos a realizar entonces nuestro sondeo inicial. Como es costumbre, les recordamos a nuestros asistentes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestro evento web. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos previos llegan nuestros asistentes a esta acción educativa. El objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vamos entonces con nuestra primera pregunta. La vigilancia epidemiológica laboral busca: A. La recolección sistemática de datos esenciales. B. La implementación de controles. C. Evitar el desarrollo de enfermedades a causa del trabajo. D. Todas las anteriores. Les daremos 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta. Les recuerdo, desde su dispositivo móvil o computador aparecerán estas 4 opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A. La recolección sistemática de datos esenciales, un 5%. B. La implementación de controles, un 1%. C. Evitar el desarrollo de enfermedades a causa del trabajo, un 14%. D. Todas las anteriores, un 79% de respuesta. Vamos con nuestra segunda pregunta. Un criterio de salida del sistema de vigilancia epidemiológico ocupacional es: A. El cambio de actividad en la organización. B. El trabajador dice que mejoran síntomas. C. Ninguna de las anteriores. 15 segundos para que puedan responder. Vamos con los resultados de esta segunda pregunta.
A, el cambio de actividad en la organización, un 36%. B, el trabajador dice que mejoran síntomas, un 24%. C, ninguna de las anteriores, un 40% de respuesta. Pasamos a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Un control administrativo es A, la capacitación, B, la mejora de procesos, C, ninguna de las anteriores. Vamos con los resultados de esta tercera pregunta. A, la capacitación, un 30% de respuesta. B, la mejora de procesos, un 54%. C, ninguna de las anteriores, un 16% de respuesta. A todos nuestros asistentes, muchas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos vemos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con la doctora Daya. Listo, muy bien. Listo, entonces la idea es ir viendo cómo evolucionan estas preguntas a lo largo del webinar de hoy. Así que deben estar muy atentos a lo que vayamos a trabajar. Les traje esta frase para arrancar. En la salud del bien, es la salud del bien más preciado en el oro y la plata, porque realmente nuestro rol principal al tener sistemas de vigilancia epidemiológicos, más que cuidarnos en salud, como dice el dicho, en términos de problemas legales y demás, que es siempre como lo que buscamos proteger a la entidad, ¿cierto? Más allá de eso es porque realmente hay una genuina preocupación por el bienestar de la persona. Ese trabajador, ese funcionario que tiene unas condiciones de salud, que mal o bien, así fue la vida quien decidió que esto pasara, ¿verdad? Y hoy en día pues están trabajando con nosotros en la entidad. Esas enfermedades que a veces pueden ser de origen laboral y a veces de origen común, pueden verse agravadas por las mismas condiciones del trabajo. Por lo tanto, el sistema de vigilancia no solo debe promover salud en cuanto a casos confirmados o casos sospechosos de origen laboral, sino que también hacer prevención en esas enfermedades que de alguna forma ya sabemos que están o que podrían llegar a suceder, ¿verdad? Por una muy alta exposición a un riesgo o porque hay un volumen importante de personas o porque pues la actividad en sí misma tiene ese nivel tan alto de riesgo, de severidad. Entonces, la salud tiene que ser de alguna forma para nosotros nuestro principal motor y es esta persona que está entregando, nos caiga bien, no nos caiga bien, sea una persona difícil, porque sabemos que a veces así nos referimos, ¿no? Decimos, es que este es un funcionario difícil, es un funcionario conflictivo, es un funcionario que siempre está buscando la ganancia secundaria. Y no estoy diciendo con esto que no suceda, porque a veces como seres humanos también buscamos de alguna forma, como podamos, la manipulación del sistema, ¿verdad? En el trabajo y por fuera, buscando de alguna manera algún beneficio. Entonces, eso lo tenemos claro, eso sucede. Pero entonces, más allá de cerrarnos y como meternos en ese discurso más destructivo que constructivo, este tema tiene que de alguna forma darle la vuelta y que la salud y todas las personas que integran los sistemas y todas las personas que hacen parte de nuestras actividades de PIP y demás, estén allí bajo el cuidado de esta premisa, que la salud es lo más importante que tenemos y que como entidad nosotros buscamos que la gente mantenga sus niveles de salud y mantenga su bienestar. Esa reflexión se las dejo porque entiendo lo difícil que es a veces gestionar esto dentro de las entidades. ¿Listo? Y yo creo que es bueno recordarlo todos los días. ¿Por qué estamos acá? Es por esto, ¿vale? Para que, pues, más allá de las situaciones difíciles que se nos presentan, que a veces toca además, pues, buscar asesoría, ¿verdad? Pues no olvidemos que nuestra razón de ser acá es no netamente normativa
o de alguna forma defensiva ante la situación y ante el colaborador protegiendo a la entidad, sino también buscar cuidar la salud de ese funcionario. Bien, entonces el objetivo de nuestro webinar de hoy es abordar los componentes que se deben activar para la creación y el sostenimiento de un sistema de vigilancia, ¿ok? La idea es ver hoy qué contiene, o sea, qué tenemos que tener en cuenta, cómo lo podemos desarrollar dentro de un ciclo, qué cosas podemos hacer a nivel de intervención o de prevención y cómo podemos volver esto de alguna forma efectivo, ¿verdad? Que sea realmente efectivo para la población, pero también pues para la entidad como organización, ¿no? La entidad al final es una empresa, ¿no? Recuerden, del sector público, pero pues es una empresa. Entonces hay que pensar también en eso. Entonces el objetivo 1 nos lleva a trabajar objetivos. Esta tiene, ahorita les hago el ajuste ahí porque vamos a hablar objetivos en general de los sistemas. En el objetivo 2 vamos a describir ya cómo son esos pasos, ese paso a paso, y en el objetivo 3 los indicadores. ¿Listo? Los indicadores siempre se vuelven parte fundamental de nuestros talleres web porque es la única forma que tenemos para medir lo que hacemos y para demostrar resultados. La vigilancia entonces lo hacemos, la vigilancia epidemiológica, eso es una ciencia ya que no solamente nos apoya a nivel laboral, afortunadamente es una disciplina que existe y nos ayuda a controlar todas estas enfermedades que aparecen, que pueden de alguna forma amenazar la salud pública también de la población. Y en cuanto al entorno laboral, pues nos ayudan a, de alguna forma, como viendo esa comunidad limitada dentro de lo que significa los límites pues, de la organización, nos ayuda a que podamos vigilar ese tipo también de condiciones que pueden aparecer y que pueden agravar la salud de esta población. Entonces, sí necesita de estos 4 puntos. Sí o sí, significa que tiene que tener una recolección sistemática, ¿sí? ¿Para qué hacemos una recolección sistemática? Porque al tú estar monitoreando permanentemente las condiciones de salud, ¿verdad? Tú vas a poder analizar, predecir también, de alguna forma hacer análisis que nos permitan predecir qué tan probable es que suceda o no un evento dentro de esta población y que nos pueda preparar para decir, ok, la manera de contener esto y de que esto no se nos salga de las manos es aplicando estos controles. Entonces, la recolección sistemática nos ayuda a eso, a prevenir, y en el caso tal de que ya tengamos una prevalencia importante dentro de la organización, dentro de la entidad, donde ya tengamos un grupo importante de personas que tienen estas patologías, bueno, con ese grupo la recolección sistemática y permanente nos va a permitir monitorear, ver cómo están avanzando esas condiciones de salud, cómo están los síntomas de las personas, las quejas subjetivas que para nosotros son supremamente importantes, ¿verdad? Y ver de qué manera podemos hacer del ambiente un poco más amigable para que el colaborador de alguna forma se sienta bien en la entidad, en su trabajo y no tenga un agravamiento de sus condiciones. Entonces, recolección sistemática y permanente de datos. Este tema tenemos que hacerlo, no, o sea, ya vamos a ver las entradas, ¿vale? Pero hay muchísimas herramientas que nos permiten a nosotros recolectar datos. El problema y dónde está el principal, la vulnerabilidad mayor de nosotros frente a esto, son las herramientas de recolección. Nosotros siempre tendemos a herramientas un poco más manuales, ¿verdad? Que luego nos cuesta mucho sistematizar y por eso esa recolección sistemática, donde lo hacemos constantemente, periódicamente, bajo un ciclo ya establecido de trabajo, no se nos da también. Entonces, la recomendación aquí, y es una recomendación reiterada que venimos trayendo ya desde inicios de este año en nuestros eventos de talleres web, es el tema de digitalizar.
hay que digitalizar la información que tenemos, pero además hay que ponerla a trabajar. No puede ser información, letra muerta que queda ahí guardada como en archivos por allá o incluso en archivos digitales, pero que queda guardada. No, debe ser información que se vuelvan datos en el momento en el que yo las comienzo a trabajar. Entonces, capacitarnos en el manejo de plataformas como por ejemplo Power BI, que es una de las más amigables, de las de más fácil acceso. Incluso si lo van a tener en su Excel, que sea un Excel que de verdad les permita a ustedes estar utilizando esa información, que no repose para la posteridad o para solamente a final de año cuando vamos a hacer revisión o cuando vamos a hacer auditorías o cuando vamos ya a ver cómo nos fue para sacar esos informes y luego plantear otra vez un nuevo plan del siguiente año. Tratemos de que estos Exceles nos sirvan para tomar decisiones sobre qué actividades tenemos que ir haciendo en el siguiente mes, en el siguiente trimestre y así. Aunque sabemos que como entidades hay un plan que igual se pacta desde inicio de año y eso pues debemos cumplirlo. Sí también entendemos que podemos ser flexibles y cuando se requiere hacer algo adicional por situaciones emergentes, sobre todo en seguridad y salud en el trabajo que pasa, pues tenemos la responsabilidad de complementar esos planes y tenemos la responsabilidad de documentar eso que se está haciendo. Entonces, primera reflexión de hoy y llamado es que esta recolección sistemática y permanente la tenemos que hacer como científicos. Esto se tiene que hacer en sistemas que nos permitan utilizar esa información. ¿Listo? No dejarla almacenada, sino ponerla a trabajar. ¿Qué quiere decir ponerla a trabajar? También mezclarla con otros datos para ver comorbilidades, para ver correlaciones, para ver qué podemos estar dejando de un lado que nos ayude a aplicar control. En el segundo punto, del para qué de esto, del para qué vigilamos, por qué nos sirve la vigilancia en la organización, es poder de alguna forma definir una estrategia de prevención. La vigilancia se enfoca en los casos que ya son sospechosos, probables o que ya tienen un diagnóstico, ¿cierto? Sin embargo, tiene un componente preventivo muy importante y también implica que dentro de nuestro sistema de vigilancia tengamos acciones de promoción y de prevención para el resto de la población, sobre todo para aquellos que están expuestos igualmente y que aún no han desarrollado síntomas, ¿sí? Entonces se busca que ustedes diseñen estrategias preventivas para evitar que si ya tenemos 3 funcionarios dentro de la bolsita pues de intervención, porque ya tenemos patología, tenemos 100 que todavía no han llegado allá y que podrían llegar porque están expuestos igual. Entonces, sobre esa población hay que evitar que esto pase y ahí es donde el sistema de vigilancia, a partir del análisis que se hace sobre estos 3 funcionarios del ejemplo, ¿verdad? Y sobre lo que estamos trabajando ya en términos de intervención, sobre esa información podamos ayudarnos y apoyarnos para generar medidas preventivas que a los demás les sirvan para evitar llegar a tener síntomas. Entonces, segundo para qué, el primer para qué es para vigilar, es decir, para tener datos esenciales. El segundo para qué es para poder prevenir. Entonces, buscamos diseñar una estrategia e implementarla y estar en constante evaluación para poder prevenir. El tercer para qué ya nos habla de, ahora sí, cómo buscamos esos controles que de alguna forma nos van a evitar o el agravamiento en casos ya de que exista la patología o que aparezca otro caso dentro de la población. Entonces, para controlar, ahí es donde nosotros necesitamos, ya lo vamos a recordar, yo sé que lo tienen claro, pero nuestra pirámide de controles, necesitamos saber qué sí podemos hacer. Y esto se los digo porque para nosotros dentro de las entidades es muy complejo cuando tenemos condiciones que no podemos de alguna forma eliminar o sustituir, es decir, que no, de alguna manera deberíamos, pero no se puede.
o bien porque hay temas de contratos con determinados proveedores, una supervisión de contratos que no ha terminado, hay límites de pronto dentro de esos contratos. Ejemplo maravilloso. Algunas entidades durante la pandemia pudieron enviar a sus funcionarios la silla, el escritorio, todos los implementos de su puesto de trabajo a sus hogares. Otras entidades no pudieron hacerlo. No era que unas cuidaran más a sus funcionarios que otras, no era que unas dijeran, ah, sí, para mí es importante y entonces yo ya identifiqué que aquí puedo tener un riesgo, entonces voy a enviar esto, y otras dijeran, no, eso no pasa nada. La real razón de esto es que por contratos a veces no es fácil movilizar, por ejemplo, sacar el mobiliario de la entidad, trasladarlo, no hay opciones, ¿verdad? Y no pueden llegar a los colaboradores. Aun cuando el funcionario decidiera ir a buscarlo, no hubiese podido sacarlo de las instalaciones de la entidad. Y eso pasa porque nadie se esperaba la pandemia, ¿verdad? Y pues hay unos contratos que ya tienen unas condiciones que están determinadas. Entonces, muchas veces, como ese ejemplo, pasan muchas cosas que ustedes conocen. Y no significa que no tengamos la voluntad por buscar el bienestar, ¿verdad? Y por generar eso. Entonces entra seguridad y salud en el trabajo a decir, pero ¿cómo es posible? Tenemos que hacer esto. Y entonces sale otra de las áreas que están encargadas también de la supervisión y más a decir, no se puede. ¿Sí? Entonces, aquí el tema es que debemos buscar con lo que tenemos, con lo que hay, cómo podemos gestionar y hacer este control, esta protección hacia los funcionarios de las condiciones de riesgos a las que pueden estar expuestos. Y el tercero, entonces, viene siendo prevenir el agravamiento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya la patología existe, así sea de origen común, y esto es muy importante porque nos quedamos diciendo, como es vigilancia epidemiológica ocupacional, entonces nos quedamos en que tiene que ser de origen laboral. Y lo cierto es que no. Aquí tenemos que tener, por ejemplo, hay uno de los sistemas de vigilancia que ahorita más se necesita porque todos estamos expuestos a esto, y es el sistema de vigilancia epidemiológico visual, de salud visual, ¿sí? O de salud auditiva, por estos, ¿sí ven? O sea, todo el día estamos, ustedes acá conectados a una pantalla conmigo, y seguramente, así como yo, muchos de ustedes están utilizando estas ayudas para poder eliminar los ruidos del ambiente y poder comunicarnos. Entonces, nuestros audífonos, nuestras pantallas, las pantallas de estos aparatitos, todo eso pues, eso no es necesariamente de origen laboral, porque termina nuestra jornada y seguramente pasamos a ver una serie o pasamos a ver redes sociales o nos quedamos escuchando música o un libro, ¿verdad? Pero no necesariamente tiene forma de decir que sea de origen laboral. Y sin embargo, sí es responsabilidad de nosotros hacer campaña, buscar prevención, hacer evaluaciones, tamizajes para poder definir cómo está la población en cuanto a estos síntomas que puedan estar presentando de estos sistemas, porque finalmente pues es un riesgo que tenemos identificado, que se agrava por la condición laboral. Se agrava, no necesariamente aparece pero sí se agrava por la condición laboral, porque pues de alguna forma es más el tiempo que pasamos conectados por el trabajo. Entonces, esta sería la última reflexión para continuar, y es que no solamente buscamos de alguna forma que las personas que tienen un diagnóstico mejoren o se mantengan, ¿verdad? Y que los demás no entren a tener estos síntomas. Y con el sistema de vigilancia tampoco estamos buscando es protegernos de una calificación de origen, ¿verdad? En términos ya como defensivos, sino que también entramos a considerar esas otras condiciones que pueden agravar una patología por el trabajo, ¿verdad? Que aun cuando sea de origen común, pues pueda afectar a la población. Entonces, recolección sistemática para tener datos y tomar decisiones, planear, implementar y evaluar estrategias para prevenir, no únicamente para controlar. Buscamos ahí sí, ya ahora sí, controles con lo que tenemos. Hay que buscar la manera de que las personas no tengan un desarrollo de sus síntomas,
y evitar el agravamiento, aunque sea de origen común. ¿Listo? Origen laboral es nuestro principal eje, obviamente, pero aunque sea de origen común, debemos evitar allí el agravamiento. ¿Listo? Entonces, esta era tal vez como la diapositiva más importante para mí personalmente, porque aquí es donde está la esencia de por qué estamos haciendo esto. ¿Qué objetivos debemos tener en cuenta entonces dentro de un sistema? Primero, debemos identificar y evaluar, ¿listo? Eso es clave. Primero hay que identificar y evaluar. Y ya lo vamos a ver más claro en la estructura sugerida. Esto que les traigo es simplemente una estructura sugerida. Seguramente ustedes dirán, falta tal cosa, tal. Pero acá lo que les voy a mostrar es una esencia, al menos de lo mínimo que sí o sí pues debemos tener dentro de la lógica del sistema de vigilancia como proceso. ¿Listo? Entonces, lo primero que es identificar y evaluar el factor de riesgo para definir áreas críticas de intervención. Y esto es clave porque sí o sí dentro de nuestro sistema nosotros sí tenemos que segmentar la población. Nosotros tenemos que definir no solamente por caso probable o caso confirmado o sospechoso, sino también tenemos que definirlo en niveles críticos, es decir, en criticidad por nivel de riesgo, qué áreas pueden contener mayor probabilidad o tienen mayor probabilidad de que aparezcan estos casos que puedan ya luego entrar al sistema desde ya un control y no desde la prevención. Entonces, lo primero que hay que hacer es esto, identificar y evaluar para segmentar a la población. En psicosocial, ustedes para los que me conocen saben que a lo que más me dedico es a psicosocial. Nosotros traemos como ejemplo, siempre que hablamos de esto, son los grupos de acción psicosocial y son GAP, así los llamamos, grupos de acción psicosocial, porque lo que hacemos es que según los niveles de riesgo psicosocial que tenga el área en sí o ese grupo de trabajadores, los vamos asignando a un grupo diferente, a un GAP diferente. Entonces, por ejemplo, el GAP 4 va a ser el GAP donde están ya todos estas personas que tienen un diagnóstico de salud mental, no necesariamente derivado del estrés laboral, pero pueden tener un diagnóstico de salud mental de origen común. Entonces, personas que, por ejemplo, traigan ya un trastorno afectivo bipolar, ¿verdad? Que sabemos que la bipolaridad no es algo que se derive de las condiciones laborales, pero está ahí y es algo que puede incluso afectar la dinámica también con sus otros compañeros y debemos sí o sí pues incluirlo dentro de nuestra vigilancia. Entonces, ese por ejemplo sería el GAP 4. El GAP 2, por ejemplo, que sería el medio donde están las personas que según las evaluaciones y según los criterios de segmentación, no tienen síntomas, no tienen queja subjetiva, pero han manifestado en algún momento cierta incomodidad o inconformidad con el entorno psicosocial en el que están. Y que en la batería de riesgos, por ejemplo, tienen un nivel de riesgo medio en la mayoría de las dimensiones o pues en el total de su evaluación. Entonces, estas personas pasarían a ser de esas que trabajamos desde la prevención. Y luego tendríamos, por ejemplo, un GAP 1 en el que la gente está bien, no hay ningún tipo de nivel de riesgo, cosa que eso es muy raro realmente que pase porque siempre estamos expuestos, ¿no? Pero cuando pasa y cuando sucede, pues ahí en esa población hacemos es promoción de la salud, entonces hacemos campañas, apalancamos que estos incluso sean voceros o formador de formadores para generar factores protectores, padrinos de otros funcionarios para movilizar esas buenas prácticas que puedan estar teniendo para cuidarse y prevenir el riesgo psicosocial. Entonces, ahí en esa segmentación se abren muchas luces sobre cómo podemos proceder para intervenir de acuerdo a cada uno de los niveles. Ese es el primer objetivo que ustedes deben tener en cuenta. Entonces, identificar y evaluar para segmentar. ¿Listo? Eso es lo más importante. Con esa segmentación, como cada nivel se va a parecer, va a tener características similares, ustedes ya saben mucho más fácilmente cómo pueden intervenir. Le asignan a cada nivel unas acciones determinadas de acuerdo a lo que el nivel les está definiendo
Y ya saben que cuando tienen una persona con esos criterios, lo pasan inmediatamente, lo meten inmediatamente a ese nivel y ya saben exactamente qué tienen que hacer. Eso también es sistematizar. ¿Listo? Acuérdense que esto es un sistema de vigilancia. Entonces, esto tiene que ser sistemático porque cuando tienen muchos funcionarios, cuando son entidades muy grandes, ¿verdad? De orden nacional, por ejemplo, tienen que tener forma de sistematizar. Tiene que haber algo que sea mucho más, menos del 1 a 1 y mucho más fácil de sistematizar y de volver una intervención a niveles pues más de grupo y demás. El segundo objetivo entonces va a ser que con esa información, ya con esa segmentación, intervenimos y controlamos. ¿Listo? El tercero va a ser identificar, ahora sí, ya, esto es la población que lo necesita y cómo estamos y qué tenemos que hacer en términos de control. Ahora, también hay otro objetivo que es identificar precozmente los efectos del factor de riesgo sobre la salud del trabajador mediante la intervención y atención temprana de casos. Entonces, aquí es donde llegan nuestros tamizajes, por ejemplo, en DME, de vez en cuando con la misma fisioterapeuta o en las pausas activas, poder ir aplicando esas pruebas tamiz que de alguna forma vayan identificando casos que puedan estar por ahí, que no nos hayamos percatado. En psicosocial lo mismo, cuando hacemos grupos focales o cuando estamos en conversaciones con la gente, podemos ir levantando esas alertas y esas alarmas, decir, ojo que aquí puede haber un caso temprano, ¿verdad? Que si atacamos oportunamente, pues vamos a lograr prevenir. Entonces, tenemos que tener una estrategia, que eso no siempre lo he visto, hay unas entidades que sí lo tienen, pero debemos tener una estrategia de identificación precoz. Es adelantarnos lo más que podemos a que nos pueda llegar después un caso o personas con recomendaciones laborales o incluso una calificación de origen. O sea, aquí tratamos es de irnos lo más adelante posible para evitar que eso pase. Entonces, una estrategia de identificación precoz implica que además de los controles que ya tenemos y de las mediciones y de las evaluaciones que ya están planeadas, hagamos unas no planeadas. Entonces, hagamos unas jornadas, pueden ser unas brigadas de salud que se hagan la Semana de la Salud, por ejemplo, o en determinados momentos del año, donde nosotros podamos levantar estos tamizajes y poder identificar muy rápidamente quiénes puedan ser casos y comenzar con ellos una línea de trabajo para ver si pues definitivamente aplica meterlos al sistema o quedan en promoción de la salud, ¿sí? O sea, en nivel 1. Entonces, eso es muy importante. El otro objetivo viene siendo la cultura. ¿Qué pasa? Que es que quedamos con que los sistemas de vigilancia son responsabilidad de seguridad y salud en el trabajo. Y entonces ahí es donde vienen los funcionarios difíciles. Es que usted me dijo que yo tenía, el médico me mandó recomendaciones y yo se las traje. Sí, pero es que sus recomendaciones se vencieron hace un mes. Pero a mí todavía me duele la espalda. Ay, ¿usted ya fue otra vez a su médico? Pues no, le estoy diciendo a usted, señorita, que es que a mí todavía me duele la espalda y eso es porque ustedes nunca me cambiaron la silla. Y entonces uno revisa las recomendaciones y pues no es que haya una recomendación puntual de cambio de silla y resulta que su silla está bien, pero es un tema del colaborador que tenemos que entrar a trabajar más a conciencia con él y a revisar qué puede estar pasando y a buscar que tenga sus controles médicos y a tratar de que tenga ese entendimiento, ¿verdad? Y podamos de verdad generar esa cultura de autocuidado, ¿sí? Porque no la tenemos. Entonces, siempre recae la responsabilidad en la cara, ¿verdad?, de la salud en la entidad. Y ahí es donde empezamos nosotros a luchar con estas personalidades que denominamos personalidades difíciles o conflictivas a veces. Entonces, no se trata de eso, se trata de comenzar con mucha paciencia y muchísima aceptación, entendiendo las condiciones, entendiendo que todos los dolores son supremamente difíciles y afectan la vida, afectan el juicio crítico, afectan la capacidad para tomar decisiones, afectan las emociones. Todo malestar afecta en nivel psicosocial a la gente y en nivel conductual. Entonces necesitamos primero entender eso para quitarnos los guantes y luego decir, ok, vamos a tratar de entender qué pasa.
porque antes de ir a defenderme que es que yo hice o no hice, o es que mire que acá está, usted me firmó, y es que yo sí le dije que usted tenía que hacer las pausas activas y usted no las hizo, o es que antes de entrar en ese plan y de citar al jefe y tal, y hacer todo esto que hacemos, tratemos de dialogar con el trabajador para entender, escuchemos. Si el trabajador quiere un poco de atención y de explicación de su patología y le pide explicación de pronto al aficio que va y le ayuda con las pausas activas, no le digamos al aficio, oiga, usted no dé más información de lo que debe dar, no sé qué, porque a veces también pasa que decimos eso, ¿no? Para controlar la información. Tratemos de hacer un ambiente mucho más amable para esa persona que está atravesando un dolor, un malestar, que está desesperado, que no se le ha quitado, que no sabe qué hacer, que no tiene los mejores hábitos y que tampoco tiene cultura de autocuidado. Y tratemos de trabajar ese componente comportamental. Y yo ahí, este personaje lo incluiría por un tamizaje, por una valoración de psicosocial, por ejemplo, para ver realmente cómo está manejando ese estrés agravado o ese estrés derivado de esas condiciones de salud en el entorno laboral, ¿sí? Entonces, hagamos, primero, seamos integrales en la gestión de los casos. Segundo, trabajemos de la mano con otras disciplinas, con otros expertos, con otros especialistas que estén allí en ese ecosistema laboral. Tercero, fomentemos cultura de autocuidado. Tratemos de que la gente entienda qué puede hacer por sí misma sin decir que no tenemos responsabilidad en la tarea, ¿sí? Y así vamos a lograr de alguna forma como generar esa autogestión. ¿Listo? No es fácil lo que les estoy diciendo. Pero bueno, como siempre decimos acá en este entorno seguro, si logramos intentar y logramos al menos un 1% de mejoría cada vez un poquito más, pues ahí vamos construyendo, ¿verdad? Y esa es la idea. Bueno, promover y mantener la calidad de vida y la productividad de los trabajadores afectados. Eso al final de cuentas, ese objetivo es nuestro propósito superior. Es, nosotros estamos aquí para mantener la calidad de vida, ¿verdad? Y que esa calidad de vida, y ahí es donde nos unimos con la estrategia de la entidad. Todos ustedes en sus entidades tienen planes estratégicos, todos tienen objetivos estratégicos, todos tienen esa visión de negocio que nosotros debemos entrar a entender. Y esto es donde se une, ahí es donde se une, y es mantener la productividad. Si hay calidad de vida, hay productividad. Si yo tengo un colaborador que tiene 2 o 3 patologías al tiempo, 2 de ellas son calificadas de origen laboral, el dolor que tienen es enorme, se la pasan todo el tiempo tratando de ver cómo pueden hacer para lograr su pensión, para lograr sus sesiones de rehabilitación, están todo el tiempo en función de solucionar su situación a nivel administrativo. Nos buscan a los de seguridad y salud en el trabajo 2 veces hasta por día, casi que si pudieran sentarse al lado de nosotros, trabajarían allí, ¿verdad? Ese tipo de funcionarios, por la razón que sea, porque puede tener muchas razones o muchas causas de por qué tiene ese comportamiento, pero más allá de eso, no es productivo del todo, ¿verdad? Es productivo en unas cosas, seguramente, pero no es productivo a lo que necesitamos que sea. Y suelen ser los funcionarios que de alguna forma, pues los jefes terminan tratando de negociar o tratando de ver cómo hacemos porque pues no están llegando a la expectativa de lo que el área necesita. ¿Y eso por qué es? Porque no se sienten del todo bien, ¿vale? Entonces tienen una preocupación, tienen un dolor, tienen un malestar y están tratando de resolver eso para ver de qué manera pueden alivianar su malestar y su carga. Eso lo digo porque cuando entendemos eso, logramos empatizar un poco mejor. Y cuando logramos tener empatía, podemos dialogar mejor y podemos ayudar a que el funcionario consiga o acceda a todos los recursos y las rutas de atención que necesita para estar bien. Esa es nuestra misión, mantener la calidad de vida. Y si eso implica que también seamos psicólogos, es un decir claramente, también hay que escuchar, hay que entender, hay que tratar de tener empatía y hay que bajar un poco la defensiva en la que a veces entramos. ¿Listo? Esto lo traigo a manera de reflexión por la mayoría de casos que he visto
dentro de los manejos que se dan. Listo, no necesariamente sea el caso de su entidad, pero si lo es, pues tratemos de generar esa reflexión. ¿Qué beneficios tenemos de hacer eso? Entonces, obviamente logramos prevenir, logramos gestionar nuestros casos ATEL, controlamos las enfermedades, generamos un bienestar en el personal y que es el más importante. Si nosotros logramos hacer esto, como les estoy diciendo, de crear cultura de autocuidado, de crear una cultura menos defensiva y más conciliadora con el funcionario, si logramos entender, de alguna forma generar mayor empatía, si logramos abrir y escuchar canales con esas rutas de atención que la persona pueda necesitar y demás, mejora también el clima laboral, porque de alguna forma cambia el chip, donde ya el área no es vaya y pelea con esos de seguridad y salud en el trabajo a ver si de pronto lo ayudan con lo que usted necesita o lo cambian de puesto o lo reubican a ver si lo logra, sino que aquí ya empezamos a buscar el apoyo correcto porque tienen la orientación correcta, ¿verdad? Hay más tranquilidad, no significa que se elimina porque pues hay casos de casos, pero hay más tranquilidad respecto a estos temas y el clima laboral funciona mejor incluso con el jefe y con el equipo de trabajo. Muchas veces los equipos se ven afectados por uno o dos funcionarios que por estas situaciones pues no pueden o no logran ir al ritmo de sus compañeros y pues genera sobrecarga en sus compañeros. Entonces, lograr solucionar y lograr gestionar y dar el contexto o las condiciones adecuadas para esos trabajadores hace que el mismo equipo de trabajo se vea beneficiado también, ¿sí? Entonces, ayuda a mejorar el clima laboral. ¿Listo? Bien, esta es la estructura sugerida. Esta estructura sugerida es sugerida. No es la única, pero es sugerida. ¿Qué contiene? Lo primero son los objetivos del sistema. Y estos objetivos tienen que estar atados con el penúltimo, que son los indicadores. Entonces, tener nuestros objetivos claros, el alcance del sistema, a quién vamos a cubrir, hasta dónde vamos a llegar, ¿listo? Los responsables que van a estar aquí también incluidos dentro del sistema. Un capítulo que puede ser marco teórico, marco conceptual, definiciones, conceptos claves, pero donde pueda estar consolidada todas esas siglas, términos, conceptos de los cuales vamos a estar hablando y estudiando a lo largo de todo el sistema de vigilancia. Debemos considerar unas políticas institucionales que de alguna forma son esos lineamientos que nos van a permitir actuar, ¿ok? Entre esas políticas institucionales, por ejemplo, en el caso de psicosocial, políticas de acoso que tenemos, políticas de sustancias psicoactivas, políticas en general de sana convivencia o de riesgo psicosocial, o las políticas que no necesariamente sean propias de seguridad y salud en el trabajo, sino de talento humano, políticas como por ejemplo de relaciones laborales, ese tipo de cosas donde de alguna forma se definen o se determinan nuestros marcos de actuación, nuestra toma de decisiones. Los antecedentes del problema, entonces acá empieza la carnita del sistema. ¿Qué pasa? Nosotros debemos ser muy claros en por qué tenemos un sistema de vigilancia montado, ¿sí? Los antecedentes del problema tienen que tener la suficiente información de las entradas, de las evaluaciones médicas, ocupacionales, del examen de ingreso, de los tamizajes, de la morbilidad sentida, de las autoevaluaciones de salud, de todas estas que de alguna forma nos den esos datos para decir, aquí es necesario, o sea, aquí esto es incidente, aquí es necesario que entremos y hablemos de un sistema de vigilancia que nos ayude a cuidar esta población y definir qué población. Los antecedentes del problema me hablan exactamente de dónde está el problema, qué población, cuáles son los momentos o si hay, ¿no? Los turnos o las horas del día donde mayor carga estamos identificando en cuanto a quejas subjetivas, a morbilidad sentida y demás. Dónde, en qué roles o en qué niveles de cargo o en qué
tipo de funcionarios se está dando con mayor intensidad el problema, toda esta descripción del problema que podamos tener, porque eso es lo que nos va a permitir hacer una buena intervención. Si nosotros no lo hacemos y cogemos y copiamos de alguna forma y pegamos lo mismo del año pasado, lo ponemos acá y decimos nuestros antecedentes del problema, entonces son que tenemos un 100% de la población es administrativa, sedentaria, el 57% fuma, el 37% tiene nivel de estrés alto, y ya, y nos quedamos con eso, y lo único que hacemos es actualizar los porcentajes a las nuevas datos de este año, no estamos teniendo bien el antecedente del problema. O sea, no estamos entrando en conciencia de qué es lo que está pasando hoy y por qué necesito yo tener un plan de trabajo con esta gente. Entonces, hagan el antecedente del problema lo más descriptivo posible a la situación actual del grupo. Si han tenido cambio de jefe, miren que eso afecta no solamente psicosocial, eso afecta en general todos los sistemas porque pueden cambiar la toma de decisiones entre el cambio de jefes y demás, puede cambiar, puede variar, entonces habría que entrar a revisar, por ejemplo, la visión que tiene este jefe de salud, ¿sí? ¿Qué tanta prioridad le da a eso? ¿Hay más participación en las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo desde que este personaje está con ese grupo o menos? Sí, entonces siempre hay antecedentes que estudiar. ¿Listo? Nunca den por hecho nada. La intervención entonces nos invita a tener claros cuáles son los controles aplicables de acuerdo a los antecedentes del problema, ¿verdad? Y de acuerdo, ahí entran todas las evaluaciones, de acuerdo a las evaluaciones, y los procedimientos que ya nos hablan de una tabla que ustedes pueden tener, que es, y así se maneja, es la actividad, la descripción de la actividad, el responsable de la actividad y la evidencia de dónde sale, por qué necesitamos esa actividad y si necesitan pues alguna observación adicional. Esa tablita que viene siendo nuestro cascarón, nuestro flujo de proceso que pueden complementar de acuerdo ya ahí sí a las políticas institucionales, es lo que les va a dar a ustedes la pauta de qué tienen que ir haciendo. Obviamente debe haber aquí también un plan, un cronograma de actividades, que además tenga atado ese cronograma el indicador y la meta esperada para esa actividad, ¿ok? Todo eso tenemos que hacerlo. Y ahí es donde viene nuestra tabla de indicadores, ¿vale? Donde vamos a tener no solamente los 3 básicos, que es incidencia, prevalencia, latencia, ausentismo, capacitación, esos básicos, sino todos aquellos que ustedes consideren relevantes, ¿sí? Por ejemplo, si hay un indicador puntual, porque tenemos una patología que siempre aparece, ¿verdad? Y es la que tiene mayor prevalencia en este momento, el indicador que nos mide o el marcador somático que nos mide el avance de esa patología. Ese sería un indicador importante a tener acá, si ese es el principal problema que vamos a entrar a atacar. Entonces ahí toca ir mirando, ¿listo? La tabla de indicadores tiene que sí o sí contener la fórmula con su interpretación y el análisis de indicadores, que sí o sí este documento tampoco puede ser letra muerta, no puede ser que se estructure como a manera de actualización, se suban al sistema y quede por todo el año ahí, y ni idea, ni más. Esto tiene que tener una evolución, tienen que ser documentos y estructuras que se alimenten y que al final el mismo documento sea el que me arroje a mis reportes de cómo nos fue. Ese análisis de indicadores hay que irlo haciendo. Yo sé que se hace normalmente trimestral en los indicadores importantes que de alguna forma quedan para seguimiento desde las áreas de planeación, pero más allá de eso, debemos hacer lo propio en nuestros documentos para ver cómo va el avance de cada una de las acciones que hemos ido interviniendo. Bien, chicos, entonces para ir terminando, esto sí es a manera de recordatorio. No se olviden que trabajamos con un ciclo de PHBA, PHBM, PIBA, hay muchos cambios a estas siglas, sin embargo, es lo mismo, es planear, tener en cuenta todos nuestros indicadores, elaborar este plan del que estamos hablando, nuestro cronograma de actividades y demás, implementar o hacer donde vamos a ejecutar ya cada uno de esos planes. De hecho, la H es un PHBA chiquito también, porque para ejecutar cada actividad hay que planear, hacer, ejecutar y verificar. O sea,
cada cosita tiene como un ciclo infinito que se va haciendo allí, pero que nos ayuda a organizarnos. La verificación sí o sí tenemos que lograrlo con los indicadores, ahí es donde tenemos que ver si fuimos efectivos o no. Por eso les digo que en la medida que ustedes plantean indicadores específicos a cada objetivo que tienen y específico por patología que están tratando de controlar o de vigilar, es más fácil que ustedes puedan ver la efectividad de los controles. Por ejemplo, en psicosocial yo siempre les digo que tengan de aquellos dominios, dimensiones que ustedes van a trabajar, que además de luego en un descriptor, cuando identifican la fuente de riesgo, ahí aún más se hace más específico, ahí es donde está el objetivo táctico y de ahí es de donde sale el indicador. Entonces, si yo estoy trabajando características del liderazgo, específicamente comunicación o el estilo del liderazgo, pues yo ahí ya tengo un indicador que pueda atar y es, por ejemplo, la gestión del liderazgo, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas que entran aquí a trabajar dentro de los sistemas. Ya en el caso de patologías es mucho más sencillo porque de alguna forma tenemos claro cuáles son esos marcadores somáticos que entran a describir cada uno de los cuadros de los casos que tenemos. Entonces, ahí atamos indicadores para ver si fue efectivo o no. Y obviamente, bueno, están también los controles que ya están predeterminados, ¿no? Los límites permisibles y estos que nos ayudan a que el ambiente pues tenga esa seguridad necesaria y que la patología no se agrave. Y en las mejoras, aquí, bueno, ustedes saben que acá es ver qué cumplimos, qué podemos mejorar, qué temas de políticas debemos ajustar, qué tenemos que redefinir y qué acciones de mejoramiento vamos a dejar. Entonces, este es nuestro ciclo, esto es a manera de recordatorio. Criterios de entrada. No se olviden de los criterios de entrada. Matriz de peligros, exámenes, estudios de higiene o de ambiente, reportes, autoevaluaciones, quejas subjetivas, accidentalidad o incidentes que tengamos que puedan ser asociados a, ¿verdad? Entonces, un accidente en un ojo, listo, inmediatamente pasas a nuestro sistema visual. ¿Por qué? Porque hay un compromiso, ¿cierto? Ahí ya hubo un evento que generó un compromiso en la salud visual. Entonces, tenemos que entrar a análisis del puesto de trabajo, análisis de condiciones de salud, autorreportes de condiciones de salud, casos por enfermedad pública, como sucedió con el COVID, donde esto pues fue un tema de salud pública, pero que terminó generando un impacto tan grande dentro de la vida laboral de las personas que al final se volvió un sistema de vigilancia también de salud laboral. Y la realización de pruebas tamiz que nos van a permitir identificar casos precoces. ¿Listo? ¿Qué criterios de salida podemos tener? Ojo con esto. Si hay un cambio de actividad, lo único que nos va a decir si puede salir o no del sistema es el examen de ingreso, no el cambio de actividad por sí sola, porque no sabemos si el cambio de actividad pues tenga como tal condiciones similares a la actividad anterior que me vaya a mantener la probabilidad de agravamiento de los síntomas o de la patología. Entonces, solamente el examen de ingreso para ese cambio de actividad, para ese cambio de funciones que va a tener, ese nuevo puesto, ese nuevo cargo, es lo que me va a decir que si yo puedo o no, o debo dejar de participar en las actividades del sistema. ¿Sí? Esto es muy raro que pase. Pero, bueno, por cierres de casos, cuando ya definitivamente decimos la persona está controlada, ya no hay caso, listo. Puede ser que incluso no que salga, sino que suba de nivel y pase a un nivel solamente de promoción de la salud. El examen periódico cuando hay mejora significativa de los síntomas. No porque el trabajador dice, ay, ya me siento bien, gracias, sino porque el examen periódico lo determina. Hay un concepto médico de por medio, no es solamente de la opinión, porque así como escuchamos la queja subjetiva para alertarnos, así también debemos entender que la queja subjetiva es subjetiva. Entonces puede ser que el trabajador con las pastillas que se está tomando se sienta mejor, ¿verdad? Pero resulta que sigue en las mismas condiciones, sigue el contexto generando
el peligro y pues la verdad es que no lo podemos dar de baja del sistema todavía, aunque el trabajador se sienta mejor. Y los exámenes de egreso porque pues ya se desvincula el trabajador, ¿listo? Y bueno, las fatalidades, pues lógicamente. Bien, en implementación tenemos que tener en cuenta estas etapas, una fase de priorización, que es lo que estamos hablando en cuanto a segmentación, toda la parte de identificación que debemos hacer, actividades, tanto a nivel administrativo, institucional como a nivel individual, y proyecto de optimización laboral. ¿Por qué? Porque no podemos dejar de pensar en la productividad de ese funcionario, atada también a su realización personal. Entonces, no es simplemente la persona se nos enfermó, sus capacidades ya no son las mismas, téngale paciencia y téngalo ahí, y hasta que la persona pues ya se ve afectada en sentido de vida, le aparezca un burnout porque se sienta completamente fatigado de hacer lo mínimo, de no explotar sus capacidades, eso no nos puede pasar, ¿ok? Entonces hay que entrar a pensar en este tema de optimización laboral y monitoreo. Priorizamos si tenemos caso sospechoso, probable o si ya tenemos comprobado. Si son sanos, promoción, si son sintomáticos, ahí lo tenemos en grupo medio o en prevención. ¿Listo? Controles, recordatorio. Administrativos, ¿qué son? Todas las mediciones higiénicas, ambientales, estar midiendo. ¿Sí? Políticas, esos son administrativos. De ingeniería, todo lo que podamos de alguna forma instalar o modificar para que eliminemos ese peligro que está allí. Sustitución, cambiar, por ejemplo acá, una sustancia por otra, cambiar. Entonces, cambiamos la silla, cambiamos el escritorio, si se puede, ¿verdad? Eliminar, pues eliminar el peligro. ¿Se acuerdan cuando teníamos los mousepad y comenzamos a darnos cuenta que eran más perjudiciales que realmente lo que podían ayudar? No todos, algunos, todos tenían una constitución material diferente y eran más críticos unos que otros. Eliminamos el peligro, ya no se usa. ¿Listo? Entonces, así es que vamos trabajando con los controles. Fortalecimiento institucional, ojo con esto, que esto es políticas, mejora de procesos, todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones. Por lo tanto, si ustedes están en conversaciones y llevan resultados de sus sistemas a la alta dirección, a la junta directiva, a las mesas donde se sienta la alta dirección de la entidad, ahí es donde ustedes tienen que entrar a habilitar o a tener la capacidad de tener la conversación de las mejoras institucionales que hay que hacer. Y si se inicia un sistema de vigilancia es porque se está pensando que con lo que hay, porque sabemos las limitantes, debemos buscar que hayan mejoras administrativas. ¿Listo? Esto es clave. Mejora de procesos debe haber. Diseño de nuevas políticas debe haber. Y sobre todo campañas que podamos aplicar. Estas las conocen. Capacitación, entrenamiento, sensibilización, conversatorios, campañas, mecanismos de autoaprendizaje para autogestión. Todo esto crea cultura del cuidado. Y esto es lo que podemos hacer con la gente para crear factor protector, ¿vale? Enseñarles a las personas a tener gimnasia laboral sin esperar que llegue alguien a hacerlo. O gimnasia visual también, por ejemplo, para el caso de lo que estábamos hablando hace un momento. Acá quería, ya para cerrar, no olviden que cuando optimizamos la capacidad de un trabajador, tenemos que tener en cuenta, claro, su rehabilitación, es importante que la complete, pero la reubicación, la readaptación y la reconversión de la mano de obra son tres elementos claves que sí o sí hay que hacer. Hay que tener en cuenta las recomendaciones laborales que tenemos de ese colaborador y de acuerdo a eso, esas recomendaciones médicas, de acuerdo a eso nosotros tenemos que tomar decisiones. ¿Readaptamos el trabajador al puesto o readaptamos el puesto de trabajo al trabajador? Acuérdense. Entonces, buscamos que si tenemos que hacer reconversión de mano de obra, pues buscamos cómo ese trabajador puede trabajar dentro de la entidad y sentirse satisfecho con lo que está haciendo. Eso es lo más importante, ¿ok? Para que pueda ser productivo. Entonces, ahí es donde entramos a pensar en un reskilling, que es de alguna forma darle nuevas capacidades a ese trabajador o evolucionar las capacidades que ya tiene o cambiarlo de puesto de trabajo o ajustar el puesto de trabajo a lo que el trabajador requiere, ¿verdad?
que mantenga pues su rehabilitación y sus seguimientos médicos, monitoreo y demás. Que aquí es donde viene el monitoreo. Entonces el monitoreo necesita el seguimiento a la condición, esas mejoras que se hicieron, cómo van, el seguimiento al comportamiento, ahí es donde tenemos que tener capacidad de escucha y empatía, cómo lo estás llevando, cómo lo estás manejando, estás haciendo tu rutina de autocuidado, ¿verdad? Seguimiento a la condición física, seguimiento al ausentismo, porque puede que sí lo estoy llevando súper bien, las mejoras se implementaron, resulta que los síntomas se han implementado, se han mejorado según, pero pues sigue con un ausentismo importante, incapacidades de 15 días, 20 días, 30 días. ¿Qué está pasando? ¿Sí? Y el seguimiento al desempeño. ¿Por qué? No se olviden por nada del mundo que tenemos nosotros acá la responsabilidad de evitar que otras personas se nos enfermen. Entonces hay que controlar el desempeño del sistema para ver qué tanta incidencia de nuevos casos tenemos, qué tantos casos se nos han recuperado o qué tantos casos en general pues se han ido acumulando. Y ahí es donde viene nuestra tabla de indicadores, que estos son los 3 mínimos, pero pues ustedes saben que acá empieza uno y empiezan a salir y a salir. Lo que sí les recomiendo es, tengan estos, pero también tengan unos específicos a lo que ustedes están trabajando puntualmente para que lo puedan medir más fácil. Si están trabajando, como les decía hace un momento, en psicosocial, están trabajando que lo que más está presentando es ansiedad y depresión, tengan específicos para ansiedad y depresión. Para aquellos síntomas específicos que han identificado en su población para la ansiedad generalizada, a ver si de pronto eso se han ido moviendo y podemos decir lo estamos logrando o no. Y no trabajen con tantos indicadores. Tengan una tabla de 32, 53 indicadores, eso es inmanejable y uno las ha visto, pero no las tengan tan grandes, ¿ok? Hagan algo muy acotado, que cada profesional dentro de la disciplina sepa cuáles son sus indicadores, pero gestionen indicadores acotadamente para que los puedan interpretar y los puedan manejar mejor. Bien, con eso entonces, y pidiendo excusas por pasarme un poquito de tiempo, pero es que este tema es bastante larguito, voy a revisar algunas preguntas. Mi duda es sobre qué debe contener un sistema, visual. Aparte de los controles y seguimiento, debo hacerle al trabajador cómo debo elaborar el documento. Ok, esto es una pregunta un poco extensa para responderte ahorita, porque el sistema epidemiológico visual, igual que cualquier sistema, tiene sus particularidades. Pero Ingrid, me llevo tu nombre, Ingrid, para poderte hacer llegar la información. Ingrid Parada. Listo. Listo. ¿Cuál es la diferencia entre sistema de vigilancia epidemiológica y programa de vigilancia epidemiológica? Realmente ya hablamos de la palabra sistema porque el programa se queda muy corto, el PBE pues ya no lo utilizamos porque cuando hablamos de un programa, hablamos de algo, de un ejercicio puntual que cuando empieza y se termina y ya está. El sistema se retroalimenta, ¿ok? El sistema es un ciclo, se alimenta a sí mismo, se mantiene en el tiempo, evoluciona y se desarrolla, pero no termina, ¿listo? Entonces hablamos de sistema de vigilancia porque de alguna forma es mucho más complejo que el programa, ¿listo? Implica otro tipo implica el PHBA, implica ciclos más complejos. Si la enfermedad llega a ser por motivo común, puede ser causal para la no contratación del trabajador ante el cambio de contrato, aún así lleve varios años en este empleo. Bueno, esto es una pregunta además un poco más legal. Yo creo que esta información podemos también averiguarla porque realmente acá ustedes saben que estos temas empiezan a ser ya de una zona legal importante que necesitas una asesoría más específica, no necesariamente sobre gestión de sistemas, sino más desde lo que puedes o no, las decisiones que puedes o no tomar en términos de contrato. Listo. Eso es Julia Yamile. Listo. Los PBE, o bueno, sistemas de vigilancia, deben ser relacionados con los riesgos priorizados para las empresas, sí, claramente. Todo sistema de vigilancia, por eso de ahí viene el tema de antecedentes, acuérdense la estructura, por eso es importante, porque uno de nuestros antecedentes y una de las entradas es la matriz. Entonces, si tenemos claro cuáles son esos riesgos que están priorizados, lógicamente, si se priorizaran es porque tienen mayor exposición
y por lo tanto necesitamos ver quiénes están allí que ya puedan tener síntomas y casos. Seguramente va a haber casos. Entonces, entran a constituir claramente sistemas, pero no son los únicos, ¿ok? Acuérdense de eso, o sea, acá hay que entrar a revisar todas las entradas, no únicamente la matriz, todas las entradas para ver qué más puede haber para tomar la decisión de si se abre o no un sistema. Y el profesional, sí, el profesional de seguridad y salud puede diseñar el sistema de vigilancia. Lo único es que sí les digo, esto tiene que ser interdisciplinar, esto no lo puede hacer una sola persona, lo puede gestionar y gerenciar una sola persona, sí, claramente, pero debe apoyarse y debe tener al servicio de esta persona todos los recursos que necesite para poder hacerlo, porque implica, bien sea económicos o profesionales, implica recursos. ¿Listo? Entonces, con eso, mis queridos, terminaríamos. Disculpen acá extenderme con la hora de cierre. Si quieres, entonces, Wilber, vamos con el sondeo final y ya para terminar. Gracias. Claro que sí, doctora Dayana, muchísimas gracias por tu información. Vamos entonces con nuestra primera pregunta de este sondeo final. La vigilancia epidemiológica laboral busca A. Recolección sistemática de datos esenciales. B. La implementación de controles. C. Evitar el desarrollo de enfermedades a causa del trabajo. D. Todas las anteriores. Les daremos 15 segundos para que puedan responder nuestra primera pregunta de este sondeo final. Estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. A. La recolección sistemática de datos esenciales, un 2%. B. La implementación de controles, un 1%. C. Evitar el desarrollo de enfermedades a causa del trabajo, un 15%. De todas las anteriores, un 82% de respuesta. Doctora Dayana, cuéntanos qué tal nos fue nuestra primera pregunta. Bien, maravilloso. Tuvimos un incremento en la respuesta correcta, que es la D, del 79 pasamos al 82. La respuesta correcta es todas las anteriores. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Vamos con nuestra segunda pregunta. Un criterio de salida del sistema de vigilancia epidemiológico ocupacional es A. El cambio de actividad en la organización. B. El trabajador dice que mejoran síntomas. C. Ninguna de las anteriores. Vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta. A. El cambio de actividad en la organización, un 39%. B. El trabajador dice que mejoran síntomas, un 14%. C. Ninguna de las anteriores, un 47% de respuesta, doctora Dayana. Aquí mejoramos también en la respuesta, arrancamos 40% la respuesta correcta, que es ninguna de las anteriores, y terminamos en 47%, pero sigue siendo muy bajito ese porcentaje. La respuesta correcta es esa. Muchos respondieron la A, pero recuerden que la A solo es válida si tenemos el concepto donde dice que al cambiar de actividad, definitivamente no va a estar expuesto a los mismos factores y no va a tener ningún tipo de riesgo, o porque definitivamente pues la labor es completamente diferente y en ese caso pues no va a tener agravamiento, pero realmente es muy difícil que eso pase. Realmente hay que estar, hay que buscar una muy buena evaluación para definir que el hecho de que cambie de actividad definitivamente significa que no necesite más el sistema de vigilancia. Doctora, muchísimas gracias por la retroalimentación. Vamos con nuestra tercera y última pregunta. Un control administrativo es A. La capacitación. B. La mejora de procesos. C. Ninguna de las anteriores. 15 segundos para responder nuestra última pregunta. Muchas gracias a todos nuestros participantes por habernos acompañado en este sondeo inicial. Este sondeo final, perdón. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta. A. La capacitación, un 34%. B. La mejora de procesos, un 55%. C. Ninguna de las anteriores, un 12% de respuesta, doctora. Bueno, capacitación, ese 34% me preocupa. Chicos, recuerden que la capacitación es hacia el individuo, no implica un control administrativo, ¿ok? El control administrativo es todo lo que podamos hacer, la toma de decisiones que podamos hacer sobre el ambiente, los procesos, las políticas, pero administrativo. Pero la capacitación recae sobre las acciones que podemos hacer hacia el individuo para proteger al individuo con factores protectores y entrenamiento de esos factores protectores. ¿Listo?
Listo, muy bien. Muchas gracias entonces, Wilber. Gracias a todos. Doctora Dayana, muchísimas gracias a ti por habernos acompañado en esta acción educativa. Te deseamos un excelente día y nos veremos en el próximo evento web. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento en la acción educativa de hoy. Los invitamos, como siempre, a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. De igual forma, en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será hacer y dar lo mejor, aún sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado,
la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.